Bienvenidos a otro nuevo video de este curso de fotografía digital. Ahora vamos a hablar de la sensibilidad ISO, que junto con la velocidad de obturación y la apertura del diafragma es la trinidad perfecta para controlar la exposición de la luz en una fotografía, o sea, cuánta iluminación tiene una fotografía. En el curso de reglas de composición vimos que hay fotografías que tienen mucha exposición a la luz y a veces salen sobreexpuestas, o sea, demasiado blancas, y otras que están subexpuestas que tienen poca cantidad de luz. Poder afinar la sensibilidad ISO con la que vamos a tomar nuestra fotografía nos permite tener un abanico importante de posibilidades a la hora de sacar buenas fotografías. La sensibilidad ISO lo que significa es qué sensibilidad tiene la cámara con respecto a la luz que hay. Tenemos entonces que con una sensibilidad ISO baja de 100 o 200, la cámara está tomando poca sensibilidad a la luz. Y con una sensibilidad ISO alta de 1600, 3200 o más, está teniendo más sensibilidad a la luz. Las cámaras para aficionados de reflex, ya sean Canon o Nikon, pueden llegar a tener un valor máximo de ISO de 3200, por ejemplo, a veces más. Lo que pasa es que si usamos el ISO al máximo porque hay muy poca luz y no queremos usar el flash, sale mucho ruido en la fotografía, lo cual ahora vamos a ver. Primero que nada te muestro un botoncito en las cámaras para que veas dónde está la sensibilidad ISO, pero también se puede ajustar desde el panel de control de la pantalla digital. Cuando vos sacas la foto en automático, la sensibilidad ISO la determina la cámara. Pero si vos estás sacando en modo AB de prioridad de apertura, TV, velocidad de obturación o en modo manual, la sensibilidad ISO la vas a tener que ajustar vos. Entonces, vos por ejemplo querés sacar una foto con alta velocidad de obturación en donde la apertura del diafragma va a ser poca y a veces te puede servir compensarlo subiendo el ISO. Si querés sacar una foto en un espacio cerrado donde hay poca iluminación, podés subir la sensibilidad ISO para que tome más luz de la cantidad de luz que hay en el ambiente. En cambio, si vos vas a sacar una foto al aire libre donde hay mucha iluminación, seguramente te convenga bajar el ISO para que esa foto no salga sobreexpuesta. De todas maneras, vos podés ir haciendo experimentos, sacando fotos y viendo a ver qué es lo que más te conviene según cada situación. Con las cámaras analógicas la sensibilidad ISO venía determinada por el rollo. Uno podía comprar un rollo con un ISO de 100, de 200, 300 o 400. Ahora con las cámaras digitales vos lo podés ajustar en cada fotografía, no necesariamente tenés que sacar todas las fotos de un rollo con la misma sensibilidad ISO, eso obviamente es genial. Como te decía, si vos subís mucho la sensibilidad ISO vas a tener más ruido en la foto. ¿Qué es el ruido? Bueno, el ruido es cuando vos sacas una foto y en las partes más oscuras de la foto se ven unos puntitos blancos, se le dice ruido. Es un granulado que se ve en las fotografías. Esto se puede editar con programas de edición como Adobe Lightroom, el cual podés ver algunos de mis videos, y si no también estoy armando un curso sobre edición con Adobe Lightroom, en el cual vos podés bajar el ruido de la fotografía, aumentando la luminancia con distintas técnicas. Pero de todas maneras, esto tiene sus límites, obviamente. En las cámaras de aficionado se puede convertir en un problema porque a veces uno quiere sacar fotografías de noche y se da cuenta de que aumentando el ISO, pasándose de los 1600, ya te mete mucho ruido en la fotografía. En cámaras profesionales la sensibilidad ISO ya ha llegado a niveles altísimos, en donde tenés un ISO de 50.000 que se puede ampliar incluso más. O en la última cámara que sacó Nikon en este momento, creo que tiene un ISO máximo de 100 y pico mil, o sea, es una locura, brutal. Por eso podés tomar las fotografías de noche sin mucha apertura del diafragma, con mucha sensibilidad ISO, y después podés recuperar toda esa luz, ¿no? Antes que nada, ya que estamos, te voy a recomendar que vos saques tus fotografías en formato RAW, R-A-W, porque si las sacas en formato JPG, lo que va a pasar es que esa fotografía va a tener muchas menos cantidad de información, o sea, es como si tuviera un tercio de la información que tiene una fotografía en formato RAW. Va a ser más liviana, pero después a la hora de editarla vas a estar mucho más limitado. En cambio la fotografía RAW tiene toda la información que hay en la imagen y después a la hora de editar puedes hacer lo que quieras con esa imagen. Así que te recomiendo tomarlas en formato RAW e ir aprendiendo a editar en formato RAW. Vamos a ver algunos ejemplos de fotos tomadas con sensibilidad ISO alta, fotos tomadas con sensibilidad ISO baja, y también lo que es el ruido en la fotografía, como te decía, y algún ejemplo de cómo yo reduje esa cantidad de ruido con un programa de edición de Adobe Lightroom. Esta fotografía fue tomada en una habitación cerrada, sin luz, solo con una luz de fondo atrás de una cortina, que puede verse ese tono azul. Y fue tomada con un ISO 100, 18 milímetros el objetivo, una apertura de 3,5
velocidad de obturación de 1,8 segundos, de un octavo. Fíjense la siguiente con 200 de ISO y las mismas condiciones, como va variando. Después en un ISO 400, como va aumentando la cantidad de iluminación. Un ISO 800, como sigue aumentando la cantidad de iluminación. En estas condiciones todavía no se detecta demasiado ruido porque hay muy poca luz en la imagen, ¿no? Con un ISO 800 fíjense como ya se ve un poco mejor la fotografía, aunque tiene poca luz. Se empieza a ver ya un poco de ruido. La siguiente tomada con 1600 de ISO, bastante bien. Tiene un poquito de ruido, pero de cerca, de lejos no se nota para nada. Tiene una buena iluminación. Un poquito saturada la luz del flash, la luz roja, pero eso se ajusta perfectamente. Ya tiene un poco más de ruido, se puede ver. Cuando acercas un poco la imagen se ve un poco más. Con 3200, que es el doble, fíjense ya la cantidad de ruido que tiene. Parece que estuviera tomada con la ventana abierta, con una buena cantidad de iluminación, pero no, es la misma foto. Y pasando al máximo de esta cámara, que es la Canon 700D, fíjense la cantidad de iluminación que tiene, pero también la cantidad de ruido. Fíjense cómo se ve el ruido, como esos puntitos, como esa sensación. Ahora vamos a ver en esta pequeña demostración rápida cómo con el Adobe Lightroom podés reducir ese ruido. Fíjense en este ejemplo donde vemos la foto antes y después en pantalla partida, como subiendo un poco la luminancia en la parte de reducción del ruido, en detalle del Lightroom, como se puede ver claramente a la derecha una imagen con muy poco ruido y a la izquierda como el ruido original de la fotografía, ¿no? Fíjense cómo puede cambiar. Le saca un poquito de nitidez a la imagen, pero bueno, compensando a veces te sirve, ¿no? Veamos a ver en una fotografía con 3200 de ISO, el doble, a ver cuánta reducción se le puede hacer. Fíjense, en esta imagen también hay una reducción considerable, se nota a simple vista. Todo esto lo pueden ver en el curso completo de Adobe Lightroom que estoy desarrollando por ahora, pero que seguramente cuando vean este video ya va a estar a disposición cómo utilizar el Adobe Lightroom, y les recomiendo ver mi videito de introducción a Adobe Lightroom para tener una idea de cómo editar con este programa que es alucinante. Vamos a hacer un repasito de esta clase para que quede bien fijado. Empezamos con el significado de la palabra ISO, que significa la sensibilidad a la luz. Avanzamos sobre la sensibilidad ISO mínima y máxima. Vemos algunos ejemplos de cámaras que tienen un máximo de sensibilidad ISO bajo y otras que tienen un máximo de sensibilidad ISO más alto. Explicamos distintas combinaciones que tienen que ver con cómo la sensibilidad ISO, la velocidad de obturación y la apertura del diafragma son el triángulo fundamental por el cual vos podés controlar la exposición de la luz en una fotografía. También hablamos acerca de cómo compensar la falta de luz cuando hay poca apertura del diafragma o en fotografías de alta velocidad de obturación. Y además vimos ejemplos de fotografías tomadas con una ISO alta y con una ISO baja en distintas situaciones. Explicamos también lo que significa el ruido en una fotografía y que se puede reducir con programas de edición de video, pero estos tienen sus límites. Bueno, espero que este video les haya servido. Les recomiendo que se suscriban al canal para tener contenido regularmente y seguir aprendiendo mucho más. Por favor, déjenme en los comentarios qué más les interesaría saber. Y no se olviden que este curso tiene un certificado que lo pueden obtener haciendo clic en el enlace que está en la descripción del video. Es un curso totalmente gratuito y el certificado también es gratuito, o sea, es una joda. Por favor, síganme en las redes sociales que están en la descripción del video: Twitter, Instagram, Facebook. Dense una vuelta por mi sitio web, mi blog. Y por favor compartan este video y les agradecería que me dejen un me gusta y se suscriban al canal si quieren.
Muchísimas gracias y hasta el próximo videito.